Bienvenidos a Guerreros y Leyendas. ¿Listos para otra inmersión profunda, esta vez en la vida de Alejandro Magno? Uf, Alejandro Magno, un rey macedonio que con solo 20 años Sí, sí. se propuso conquistar nada más y nada menos que el poderoso imperio persa. Imagínate, a los 20 años yo creo que todavía estaba decidiendo qué carrera universitaria seguir. Exacto. Y este hombre ya estaba liderando ejércitos y conquistando imperios. Lo que me parece increíble es que construyó uno de los imperios más grandes de la historia en solo 10 años. 10 años. Es realmente asombroso. Y nuestras fuentes lo describen como un líder militar con una mezcla de brillantez estratégica y una audacia implacable. Una combinación letal, sin duda. Pero antes de sumergirnos en sus conquistas, me intriga el origen de Alejandro Macedonia. No era exactamente una potencia mundial en ese entonces, ¿verdad? Para nada, de hecho, los griegos consideraban a Macedonia como un reino rural y bárbaro. Casi como lo opuesto a una potencia. Exacto, fue el padre de Alejandro Filipo II quien transformó Macedonia en una fuerza militar formidable. ¿Cómo lo logró? ¿Cuál fue su secreto? Bueno, introdujo la zarisa, una lanza de 6 metros de largo, el doble que las lanzas griegas estándar. 6 metros. Eso es más largo que un coche pequeño. Imagínate enfrentarte a una falange macedonia armada con esas lanzas. Debió de ser aterrador. Absolutamente, la falange con su formación impenetrable y esas lanzas letales se convirtió en la columna vertebral del ejército macedonio. Ya veo. Con ese ejército Filipo unificó Grecia, ¿no? Exacto, Filipo unió a Grecia bajo su mando, preparándose para invadir Persia, pero fue asesinado antes de que pudiera llevar a cabo su plan. ¡Qué giro del destino! Entonces Alejandro hereda este poderoso ejército y los ambiciosos planes de su padre. ¿Cómo reaccionó al asumir ese desafío tan joven? Pues demostró una determinación implacable. Desde el principio aplastó rebeliones en Grecia, incluso destruyendo la ciudad de Tebas como advertencia a cualquier otro que se atreviera a desafiarlo. Un mensaje contundente sin duda. Y hablando de contundente, hablemos de su ejército. Tenía la falange macedonia, por supuesto. Pero ¿qué otras fuerzas componían este ejército invencible? Bueno, además de la falange, contaba con la caballería de élite, conocida como los compañeros guerreros nobles y leales que luchaban junto a Alejandro en el campo de batalla. Los compañeros de Alejandro, una fuerza de choque impresionante. También tenía unidades especializadas como los agrianos expertos en el lanzamiento de jabalinas. Un ejército diverso y formidable, y con esta fuerza a su disposición, Alejandro se lanza a la conquista del imperio persa. ¿Cuál fue su primera gran prueba contra los persas? La batalla del Gránico, y aquí vemos un ejemplo temprano de la audacia de Alejandro, algunos dirían temeridad. Temeridad. Cuéntame más. En lugar de seguir el consejo de sus generales de esperar un ataque persa, Alejandro decide cargar directamente contra la caballería persa, arriesgando su propia vida para asegurar la victoria. Qué arriesgado. Pero funcionó. ¿Acaso esa audacia inicial marcó la pauta para sus futuras campañas? Sin duda alguna, liderando desde el frente, inspiró a sus tropas y desmoralizó a los persas. La victoria en el Gránico fue la primera de una serie de victorias impresionantes que marcarían su avance imparable hacia el corazón del imperio persa. Es increíble cómo Alejandro no solo venció a los persas en tierra, sino que también neutralizó su poderosa armada. ¿Cómo lo logró? Construyó una flota propia. No lo hizo de esa manera. Alejandro era un maestro de la estrategia, y en lugar de enfrentarse a la flota persa en una batalla naval directa, conquistó sus bases costeras, cortando sus líneas de suministro y debilitando su capacidad para operar. Muy astuto, una especie de jaque mate estratégico. Exactamente. Y hablando de estrategias ingeniosas, la toma de Tiro es un ejemplo de la tenacidad de Alejandro, una ciudad-isla fortificada que resistió durante 7 meses. 7 meses. Una auténtica pesadilla para cualquier general. Debió ser una prueba de paciencia y determinación para Alejandro. Sin duda, Tiro, con sus murallas imponentes y defensas navales, era considerada casi inexpugnable. ¿Y cómo logró tomarla? Bueno, los tirios incluso emplearon barcos incendiarios para repeler a las fuerzas de Alejandro. Barcos incendiarios, qué ingenio. Pero Alejandro, con una determinación inquebrantable, construyó una calzada hasta la isla y finalmente tomó la ciudad tras un asedio brutal. Este asedio nos muestra una faceta diferente de Alejandro, ¿no crees? No solo era audaz en el campo de batalla, sino también paciente y estratégico cuando la situación lo requería. Tienes toda la razón. Alejandro era un maestro en adaptar su enfoque a las circunstancias. Sabía cuándo atacar con furia y cuándo ser metódico y paciente. La caída de Tiro demostró al mundo que ninguna ciudad, por bien defendida que estuviera, era inexpugnable para Alejandro Magno. Y este fue solo el comienzo. El comienzo de una leyenda. Exactamente. Y después de la caída de Tiro, el escenario estaba listo para el inevitable enfrentamiento con el mismísimo rey persa Darío III. Darío, el rey de reyes, suena imponente. Lo era sin duda, un título que infundía respeto y temor. Debió de ser un encuentro épico.
¿Dónde se encontraron por primera vez estos dos titanes? En Isos, una llanura estrecha cerca de la costa mediterránea, y aquí una vez más la astucia de Alejandro salió a relucir. El terreno estrecho impidió que Darío desplegara completamente su ejército, que superaba en número al de Alejandro. Una batalla en un cuello de botella. Entonces Alejandro utilizó el terreno a su favor. Exacto. Y su audacia, por supuesto, mientras que Darío esperaba un ataque frontal, Alejandro lideró una carga sorpresa por el flanco derecho persa, rompiendo sus líneas y forzándolos a retirarse. Era maniobra audaz y por lo que parece efectiva. Muy efectiva, Darío incluso tuvo que huir del campo de batalla para salvar su vida. Y después de esta derrota que hizo Darío. Se rindió. No se rindió, intentó negociar la paz con Alejandro ofreciéndole incluso una parte de su imperio y una gran suma de dinero. Una oferta tentadora para cualquiera. Lo era, pero Alejandro le rechazó su objetivo. No era una parte del imperio persa, sino todo el imperio. Ambicioso sin duda, pero esa ambición lo llevaría a una batalla aún más decisiva, ¿verdad? Gaugamela. Gaugamela, la batalla que sellaría el destino del imperio persa esta vez. Darío había reunido un ejército aún más grande, con carros de guerra, con hoces y elefantes de guerra. Carros, conoces, y elefantes de guerra suena a película de Hollywood. La realidad a veces supera la ficción. Esta batalla fue una de las más grandes de la antigüedad. Y contra semejante fuerza que hizo Alejandro. Otro ataque sorpresa. En cierto modo, fingió una retirada trayendo a Darío y creando una brecha en su línea, y entonces, con una precisión asombrosa, Alejandro lideró a sus compañeros a través de esa brecha, apuntando directamente hacia Darío. Apuntando al corazón del imperio. Exactamente, la táctica fue un éxito total. Darío huyó de nuevo del campo de batalla y su ejército sin líder se desmoronó. Gaugamela fue una victoria decisiva para Alejandro. La puerta al imperio persa estaba abierta de par en par. Y después de esta victoria aplastante, ¿cómo entró Alejandro en Persia? ¿Como un conquistador despiadado o como un libertador? Esa es una pregunta interesante en lugar de saquear y destruir. Alejandro optó por una estrategia más sutil, entró en Babilonia y Susa, como un rey, no como un invasor, respetó las costumbres locales y se presentó como el sucesor legítimo de Darío. Una jugada inteligente para ganarse el apoyo del pueblo persa. Pero hay un evento, la quema de Persépolis, que parece contradecir esta imagen de Alejandro como un gobernante magnánimo. La quema de Persépolis es sin duda un episodio controvertido. Algunos historiadores argumentan que fue un acto de venganza por la destrucción de Atenas por los persas siglos antes. Un ojo por ojo. Exactamente, otros sugieren que fue un acto impulsivo, quizás alimentado por el alcohol, que Alejandro lamentó más tarde, la verdad, como suele suceder con la historia. Probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Un acto envuelto en misterio y con Darío fuera del panorama. Alejandro era el dueño indiscutible de Persia, pero se conformó con este triunfo. O su sed de conquista lo empujó aún más lejos. Alejandro no era de los que se duermen en los laureles. Su ambición no conocía límites con Persia bajo su control. Dirigió su atención hacia las vastas tierras de Asia Central y la India. El inicio de una nueva aventura llena de nuevos desafíos y peligros. Me intriga saber cómo se adaptó Alejandro a estos territorios desconocidos y a los enemigos que encontró en su camino. Bueno, Asia Central le presentó desafíos únicos, tuvo que enfrentarse a tribus nómadas guerreras, acostumbradas a la guerra de guerrillas en un terreno hostil. Un cambio radical respecto a las grandes batallas campales contra los persas. Sin duda, Alejandro tuvo que adaptar su estrategia utilizando su caballería ligera y su velocidad para contrarrestar la movilidad de sus enemigos, y lo hizo con éxito, sometiendo a las tribus y expandiendo su imperio hasta las fronteras del mundo conocido. Impresionante. Pero Asia Central fue solo una etapa en su viaje hacia el Tate. Su encuentro con el rey, pueblo en la India, es uno de los episodios más legendarios de sus campañas. La batalla de Hidaspes, un choque épico. Poro era un rey formidable con un ejército que incluía elefantes de guerra animales que los macedonios nunca habían enfrentado antes. Debió de ser una vista aterradora para los soldados de Alejandro enfrentarse a esas bestias gigantes en el campo de batalla. ¿Cómo reaccionaron? Inicialmente con temor, por supuesto, pero Alejandro, con su habitual ingenio, encontró la manera de contrarrestar la amenaza de los elefantes utilizando jabalinas y arqueros para desorientarlos y atacando sus flancos con la caballería. Otra victoria para Alejandro, pero incluso el más grande de los conquistadores tiene sus límites. ¿Qué lo obligó finalmente a detener su avance hacia el este? Sus propias tropas, después de años de campañas incesantes, los soldados estaban exhaustos. Anhelaban volver a casa. La batalla de Hidaspes, aunque victoriosa, había sido costosa. Y el clima implacable de la India, con sus monzones torrenciales, también pasó factura. El desgaste de una década de conquistas, imagino que la moral de las tropas debió de estar por los suelos. ¿Cómo reaccionó Alejandro ante esta situación?
Aceptó a regañadientes que había llegado el momento de regresar, pero el viaje de regreso no sería fácil. La marcha a través del desierto de Gedrosia en el sur de Persia fue una prueba brutal con miles de bajas por el calor, la sed y el hambre. Una retirada trágica, y para complicar aún más las cosas, Alejandro se enfrentó a problemas con sus propias tropas durante este periodo, ¿verdad? Sí, las tensiones que se habían estado gestando durante años finalmente salieron a la superficie. La creciente arrogancia de Alejandro, su adopción de costumbres persas, incluso su decisión de integrar soldados persas en su ejército. Todo esto generó resentimiento entre sus veteranos macedonios. Es comprensible que después de tantos años de lucha y sacrificio, algunos de sus hombres se sintieran incómodos con estos cambios. ¿Cómo reaccionó Alejandro ante esta disidencia? Con dureza aplastó un motín con brutalidad, ejecutando a los líderes y recordando a todos quién era el que mandaba, pero este episodio dejó una cicatriz en su relación con sus tropas, una señal de que la unidad que una vez caracterizó a su ejército se estaba fracturando. Es como si al final las semillas de la destrucción de su propio imperio las hubiera sembrado él mismo. En cierto modo sí, la fragilidad del imperio de Alejandro se hizo evidente tras su muerte. A pesar de su corta vida, logró conquistar un territorio inmenso, pero no estableció un sistema de sucesión claro. Y esto, como era de esperar, desencadenó una lucha de poder entre sus generales, los diádocos. Una lucha por el poder entre los que habían sido sus hombres de confianza. Exacto, los diádocos, hombres como Antígono, Ptolomeo y Seleuco, se enfrascaron en una serie de guerras y alianzas cambiantes, dividiendo el imperio en reinos helenísticos que se extenderían por el Mediterráneo oriental. El legado de Alejandro, entonces, es un tanto paradójico. Por un lado, la expansión de la cultura griega, el intercambio comercial, la fundación de ciudades que llevarían su nombre, y por otro, la fragmentación de su imperio, la violencia y la inestabilidad política. Esa es la complejidad de la historia, ¿no? Rara vez encontramos figuras o eventos que encajen perfectamente en categorías simples de bueno o malo. Alejandro Magno es un claro ejemplo de esto. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la expansión de la cultura griega, ¿qué podemos decir del impacto del helenismo en el mundo antiguo? Bueno, el helenismo fue un fenómeno fascinante. No se trató simplemente de la imposición de la cultura griega, sino de una fusión, un intercambio entre la cultura griega y las tradiciones de las regiones conquistadas. Una mezcla, una especie de crisol de culturas. Precisamente en ciudades como Alejandría, en Egipto, se produjo una efervescencia cultural e intelectual sin precedentes. Escritores, filósofos, artistas y científicos de diferentes orígenes se reunieron, intercambiaron ideas y crearon nuevas formas de expresión. Un centro de conocimiento, un hervidero de ideas nuevas. Sin duda, y el impacto del helenismo se extendió mucho más allá del ámbito cultural. El griego se convirtió en la lengua franca del comercio y la administración en vastas regiones, facilitando la comunicación y el intercambio. Entonces Alejandro, sin proponérselo, quizás contribuyó a la creación de un mundo más interconectado. De alguna manera sí, su imperio, aunque efímero, abrió caminos y sentó las bases para un intercambio cultural que tendría un impacto duradero en la historia. Alejandro Magno, un personaje fascinante y controvertido al mismo tiempo. Sin duda, un líder militar brillante, un conquistador implacable, un visionario que soñó con unir Oriente y Occidente, pero también un hombre con defectos, capaz de actos de crueldad y llevado por una ambición desmedida. Al final creo que su historia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue un héroe o un villano? ¿Unificador o destructor? Preguntas que cada uno debe responder por sí mismo analizando las evidencias y los diferentes puntos de vista. Lo que está claro es que su impacto en la historia es innegable y su leyenda sigue fascinándonos hasta el día de hoy. Y eso es lo más importante, que su historia siga viva, que nos haga reflexionar y debatir sobre el pasado para comprender mejor el presente. Exacto. Bueno, pues con esto concluimos nuestra inmersión en la vida y el legado de Alejandro Magno. Espero que les haya gustado este viaje al pasado y que les haya dejado con ganas de saber más. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo y con todos nuestros oyentes. No se olviden de suscribirse, compartir este episodio con sus amigos y dejarnos un me gusta. Hasta la próxima en Guerreros y Leyendas.